Un placer volver a conversar con usted. No solamente el índice de inflación fue en marzo el 11%, menor del que pronosticaba el REM para ese mes, sino que también corrigió las proyecciones para todo el año, que ahora lo ubican en 189% para todo 2024, cuando antes era 211, creo, una cosa así. ¿Qué tendencia usted mismo prevé para la inflación? ¿Cree que lo del REM va a terminar siendo la realidad o que todavía va a ser menor? Yo creo que en principio, me parece, Jorge, que va a ser todavía menor. Nosotros esta es la primera vez que nosotros medimos 10,6 y es la primera vez que medimos por abajo de lo que sea el gobierno en estos 2 meses. Pero hay que comprender que este trimestre fue un trimestre muy especial, es un trimestre donde empieza un ajuste muy importante de precios relativos en la economía, porque en el gobierno anterior había dejado una inflación en 211%, pero con un banco central que tenía metida dentro una hiperinflación, porque tenías pasivos remunerados que era 3 veces la base monetaria y creciendo a un ritmo del 300% anual por la tasa de interés, o sea, pagaban el costo que tenía, equivalía en un año a 9 veces la base monetaria, una locura total. Y además, el 211% de inflación era con un montón de precios pisados, retrasados, empezando por el tipo de cambio, pero también las tarifas, lo de los servicios y demás. Entonces lo que estamos viendo ahora es esa recomposición de precios relativos que provocó un salto más grande de lo normal, sumado a la enorme incertidumbre del nuevo gobierno, porque había gente que creía que el dólar se iba a ir a 3.000, entonces si vos crees que el dólar se va a ir a 3.000 y sos un empresario, ¿a cuánto pones tu mercadería? Porque no sabes cómo la vas a poder reponer. Y por lo tanto los precios saltaron más alto de lo normal. Y ahora, poco a poco, está cayendo. O sea, bastante rápido, en realidad. Bajó de 25% a 20, a 13,3, ahora 11, a pesar de las subas de las tarifas, y creemos que a partir de abril es probable que tengamos un dígito de inflación, que por supuesto sigue siendo altísima, ¿no? Y le está pegando fuerte a la economía, porque este programa es un programa que inicialmente es recesivo. Si bien va a ser probablemente una recuperación, nosotros decíamos desde antes de las elecciones, pensamos que iba a haber una caída inicial y después íbamos a tener un rebote en forma de B corta, ¿no? Sí, en forma de B corta. ¿Y qué proyección, qué imaginás que va a terminar siendo en lugar de 189 como el último REN? ¿Crees que va a terminar siendo cuánto? Y es muy difícil de saber, pero ponerle que sea más o menos esa cifra, pero finalmente es el promedio de lo que están diciendo los economistas, incluyéndonos a la Fundación Libertad y Progreso, pero entre todos estamos más o menos en esa cifra. Puede ser que sea un poco menor porque la verdad es que está sorprendiendo la velocidad de la caída, pero nadie tiene la bola de cristal, porque después depende de un montón de factores. Depende de lo que estaban hablando recién, de las paritarias, depende de si, por ejemplo, sale la ley bases, porque al salir la ley bases, si se aprueba, vas a tener una recuperación de la confianza más rápida todavía y la velocidad de la recuperación de la economía va a ser mayor. Ahí la responsabilidad de toda la política, de no creer que un gobierno es solamente un presidente, ¿no? Nosotros tenemos un sistema republicano de división de poderes y se necesita que los gobernadores, que los diputados, los senadores, todos tienen que estar trabajando para mejorar la Argentina. Si el ajuste lo hace solamente el gobierno federal, queda totalmente desbalanceado el esfuerzo que se está haciendo. Pensá que si mirás el empleo público, en total, el Estado federal solamente tiene menos de 1/3 del empleo público total, porque después tenés las provincias y los municipios, y todos tienen que estar haciendo el esfuerzo para aliviar al sector privado, que es el que tiene que crecer y hacer agrandar la torta, ¿no? En su blog personal, Cavallo sostuvo que, te voy a decir textualmente, si el ritmo del crawling pega activo no se ajustara a un ritmo más cercano a la tasa de inflación, los costos de producción en dólares tenderían a aumentar hacia niveles que desalentarían las actividades de exportación y las sustitutivas de importación, poniendo en peligro el superávit comercial, luego de que se agoten las divisas generadas por la cosecha gruesa y los stocks de insumos importados. ¿Concordás con esta idea de Domingo Cavallo? Bueno, depende cómo uno lo mire. Por ejemplo, yo proponía la dolarización de la economía. Hubiera puesto la duración probablemente en diciembre a 1.000. Y hoy creo que se hubiera sido muy exitosa porque eso te bajaría mucho más rápido la inflación
y las tasas de interés y te expande la economía. Entonces tenía un programa de expansión. Entonces, si vos lográs tener un ancla nominal que funciona, en este caso simplemente porque se desaparecerían los pesos, o sea, ya nadie podía creer que va a continuar la inflación, salvo que los precios realmente en dólares van a quedar caros. Y eso puede pasar en Argentina. Lo que está diciendo Cavallo es que te van a quedar cara los precios de la economía en algún punto. Pero eso ocurriría si vos liberás toda la economía y te ingresan muchos capitales, eso también pasaría. Lo que pasa es que hay que comprender que Argentina está caro por un montón de factores. Primero porque tenemos los impuestos más caros del mundo, salvo la isla de Comoros. Entonces, ¿qué pasa? Si a vos te ponen impuestos de ingresos brutos en las provincias, y ese es un impuesto en cadena, que se va en cada porción de vos producís, vas incorporando parte de esos impuestos. Pero después tenés los impuestos nacionales. Y ahora tenés también impuestos municipales, que ya es un absurdo, porque no deberían existir, deberían ser inconstitucionales. Yo creo que son inconstitucionales, pero lamentablemente la Corte Suprema de Justicia los habilitó. Entonces, por ejemplo, tenés municipios que te cobran un impuesto sobre los combustibles. Y así te van engrosando los impuestos. La persona que tiene una fábrica, cada uno de los insumos que compra ya viene con impuestos exagerados. Pero cuando llegás al precio final, la Argentina es cara. Sumar el problema de la logística, el problema de Moyano, el problema de que faltan rutas, que faltan ferrocarriles, que los puertos se dejó de invertir desde hace casi 30 años. Entonces tenés un problema de sobrecostos de la economía, de ineficiencias, de regulaciones. Hay miles de regulaciones. Por ejemplo, Lacha Lázari, con él hicimos una vez un video que se llamaba La Odisea de la Bondiola. Para pasar una bondiola de Mataderos hasta San Isidro tenías que hacer 21 trámites. 21 trámites implican costos. Entonces, cuando todos esos costos se van incrementando, te queda una Argentina cara. Entonces, ¿qué pasa? Que además de hacer las reformas que se están haciendo para estabilizar la economía, falta hacer todo el proceso de reformas de desregular la Argentina, de bajar impuestos y demás. Pero hoy no se animan a bajar impuestos porque tenías déficit fiscal. Entonces se puso como prioridad bajar el déficit a cero. Pero eso no alcanza. Vos estás hablando incluso, la primera parte del programa. Perdón, Agustín, de lo conocido como la enfermedad holandesa, cuando finalmente el precio de tus exportaciones genera una posibilidad de ingreso de cantidad de dólares que hace caro todos los demás productos. ¿Puede pasar lo mismo que pasó en los 90, que Argentina volviera a ser cara en dólares y esto que dice Cavallo, se desaliente la sustitución de importaciones, se desaliente las exportaciones y se aliente las importaciones y tengamos un país más caro? No, lo que pasa es que después tenés que abrir la economía, que ese es un tema. Uno de los problemas graves de toda América Latina fue justamente creer en los procesos de sustitución de importaciones. ¿Vos sabés, Jorge, que en la Argentina en 1932 hubo un censo industrial de toda América Latina? Y Argentina en ese momento tenía una industria que era más grande que la de México y Brasil sumados. Y abastecía al 71% de todas las manufacturas que consumían en Argentina, y además se exportaba el 20% y exportaba a Europa y a Estados Unidos. Y se exportaba desde, por ejemplo, Santiago del Estero, que tenían plantas metalmecánicas que vendían partes de los motores para la fábrica de John Deere en Estados Unidos. Es decir, Argentina sufrió un deterioro fenomenal por un error de ideas. El error de ideas fueron justamente las ideas de sustitución de importaciones. Para bajar los precios, tener una economía abierta y competitiva. Y eso es lo que tiene que ir a Argentina. Lo que pasa es que para abrir la economía, que abrirla no es bajar 3 o 4 cosas para permitir importar repelentes, sino importar lo que quieras. Esa posibilidad de abrir la economía requiere que el Estado haga su tarea para bajar los costos. Y ahí hablamos del tema de los impuestos y demás. Entonces es un programa completo de gobierno. Son 3.000 reformas que hay que hacer. Y por ahora se han hecho una parte marginal todavía. Falta muchísimo. Pensá que hoy Argentina sigue siendo de los países más reprimidos de la Tierra. ¿Qué diferencia hay entre tu visión y lo que fueron los 90? Porque fíjate vos, el propio Cavallo dice textualmente que desalentarían las actividades de exportación y las sustitutivas de importación. O sea, Domingo Cavallo parece un keynesiano, un heterodoxo al lado de tu opinión. A tu juicio, ¿cuál fue el error de los 90? Yo creo que Cavallo seguramente coincidiría conmigo en el largo plazo, a dónde vamos a llegar. En el corto plazo es un tema de cómo están manejando el tema para reconstruir el Banco Central. Entonces hoy tenés muchos objetivos y pocas formas de llegar a esos objetivos.
porque Cavallo coincidirá conmigo que hay que bajar más el gasto público y demás, pero él no bajó el gasto público en su momento. Y ese fue un problema. O sea, sí lo bajó con las privatizaciones, en la primera parte del gobierno de Menem, y funcionó muy bien. De hecho, si vos mirás, desde que asumió Menem y Cavallo, hicieron un plan de convertibilidad, y la dolarización sería parecido, pero ahora el Mingo no quiere hacer una dolarización, estaba en desacuerdo y prefería este sistema de tipos de cambios, de distintos tipos de cambio y demás, para reconstruir el balance del Banco Central. Porque fíjate que son muchos objetivos que estás teniendo, por eso es que no es tan sencillo y tener un programa que todo el mundo coincide. Yo coincido con la filosofía general, por supuesto, porque los dos queremos un país mucho más libre que el actual. La Argentina está en el puesto 144 de libertades económicas, 154 de libertades económicas, entre los países más reprimidos del mundo. Y debiéramos estar entre los 10 primeros. Con Menem y Cavallo llegamos a estar entre los 10 primeros, así que imagínate, eso fue espectacular. Y de hecho bajó la pobreza y bajó la inflación del 2.400% a cero, y en 2 años la pobreza bajó a la mitad, al comienzo del gobierno de... Pero ¿por qué terminó mal la convertibilidad? Porque no se terminó de hacer el resto de las reformas, y de hecho Cavallo aumentó impuestos. En su momento aumentó el IVA del 18 al 21%. En esa época, un gran economista que es Laffer, seguramente has escuchado hablar de la curva de Laffer, obviamente, ¿no? Sí. Y Laffer le dijo, hagan cualquier cosa salvo subir impuestos. Si subís impuestos, matás al sector privado, que es la gallina de los huevos de oro. Pero Cavallo puso ese aumento, pero después también se pusieron otros aumentos. Por ejemplo, en la crisis del 2001 puso el impuesto al cheque, a las actividades financieras, lo cual es un impuesto absurdo. Él reconoce que es un pésimo impuesto y que hay que sacarlo. Y lo puso de manera transitoria, pero todo lo que es transitorio en Argentina se queda para siempre. Pero después siguieron poniendo más y más y más impuestos. Y hoy tenés 160 impuestos diferentes, que a mi juicio yo es una discusión que tengo con los abogados en general, que para mí son todos inconstitucionales, porque el tema es poner la suma total de los impuestos. Si a vos te dicen el impuesto a las ganancias, la Corte Suprema dice que más del 35% es confiscatorio. Después le cambian el nombre y te ponen impuesto a las ganancias y te inventan otro que se llama impuesto a bienes personales y te sacan más del 100% de las ganancias. Eso no es confiscatorio porque le cambiaste el nombre. Es absurdo. Agustín, nuevamente me gustaría que vos hicieras una especie de requiem de los 90. Porque los 90 se terminó mal, como vos bien decís, además del tema de que no se bajó el déficit fiscal, con un crecimiento de la desocupación. Bueno, lógicamente, porque está unido una cosa a la otra. Porque si terminamos teniendo una expansión del Estado más grande, sobre todo en las provincias se endeudaron, las tasas de intereses que pagaban las provincias eran el doble de la tasa de interés que pagaba la nación, y cuando llegó el 98 y vinieron las crisis, en realidad empezó en el 97, la crisis de Tailandia, después la de Hong Kong, después la de Rusia, después la de Brasil, y vino todo ese fenómeno de crisis en países emergentes, las tasas de intereses que pagaban los países emergentes se duplicaron. Pero muchas veces se hacen análisis en Argentina sin considerar ese factor que no es pequeño, es una inmensidad. Duplicar la tasa de interés destroza una economía. Imagínate si en Estados Unidos duplicaron hoy la tasa de interés, la economía americana se destroza. Entonces esa caída que tuvimos de la economía en Argentina se debió a ese efecto, pero se multiplicó porque en esos años, además, las provincias al crecer tanto en su endeudamiento, llegaron a tener una deuda que era la mitad de la deuda de la nación. Pero la deuda de la nación pagaba la mitad de los intereses, es decir, de la tasa de interés. Por lo tanto, el volumen de intereses que pagaban las provincias era equivalente al volumen de intereses que pagaba la nación. Como el Banco Provincia de Buenos Aires, Duhalde lo quebró. Quebró la provincia porque quería ser presidente. Entonces destrozaron la economía. Entonces aumentaron el riesgo del país de una manera descomunal en un escenario internacional muy complicado. Entonces fueron varias cosas y sin embargo la economía estaba andando bien. Es decir, había recesión, aumentaba el desempleo, pero la tasa de capitalización de la economía era alta y los salarios eran mucho más altos que los actuales, pero mucho más altos que los actuales, en dólares. Entonces, si hubieran hecho la corrección que se estaba haciendo y se generaba un par de años más de corrección sin salir de la convertibilidad, yo estoy convencido que la Argentina hoy tenía un PBI por lo menos el doble de lo que es hoy. Por lo menos. ¿Le temés al aumento del desempleo? ¿Cómo, perdón? ¿Le temés al aumento del desempleo? Claro, pero la recesión es normal cuando estoy diciendo que cuando se duplican las tasas de interés,
obviamente entras en recesión. Y cuando entras en recesión hay aumento del desempleo. Eso es evidente, eso pasa siempre, pasa en cualquier país donde se aumenta la tasa de interés. Pero estaban estos dos factores de aumento de la tasa de Pero me interés. refiero, perdón, Agustín, actualmente, ¿le temes a que Ahora, este plan económico genere finalmente, cuando se estabilice, un aumento del desempleo? Al no haber está sustitución de generando importaciones claramente, como vos marcás. Perdón. está generando un aumento del desempleo en este momento y va hasta que empiece la recuperación de la economía. Y ahí va a tener muchos factores, porque dependiendo de, por ejemplo, si se aprueba la ley bases y hoy está creciendo el sector del petróleo, está creciendo el sector de la minería, está creciendo el campo. Es decir, y eso va a generar que más de un tercio de la economía va a estar en crecimiento. Falta que crezcan los otros dos tercios. Entonces, para generar mayor crecimiento necesitas tener mayor cantidad de inversiones. Si aprobás la ley bases, vas a tener un salto de inversiones muy importante. Pensá que nada más que nosotros compartimos la cordillera de los Andes con Chile. Si mirás la cordillera, acá se habla todo el tiempo ahora del litio, pues se puso de moda el litio. Pero en realidad, si vos mirás el cobre, que es una explotación tradicional, en realidad podríamos tener 3 explotaciones, 3 minas de cobre. Cada una es una inversión de $10.000 millones, que significa construir ciudades enteras, con sus escuelas, con sus caminos, con las casas para las familias, con ferrocarriles, etcétera, etcétera. Y después la perforación de la mina. 3 años de construcción que generan un montón de empleo, que además te generan empleo bien pago, porque las mineras pagan casi 3 veces los salarios promedios de la población en general. Entonces, pero también tenés la mina de plata en Chubut, que no la quieren explotar. O sea, hay un montón de problemas en Argentina, que no estamos explotando las riquezas que tenemos, que nos permitiría hacer crecer más rápido la economía, porque además le tenés que dar seguridad a los inversores, por lo pronto tenés ahí el cepo cambiario. Imagínate que vos no vas a invertir durante 3 años en un país si no te dejan sacar las ganancias, como es hoy. Entonces tenés que eliminar el cepo cambiario, abrir la economía, liberar, y después asegurarles que no le vas a poner impuestos nuevos, porque tenés que tener una estabilidad impositiva para que la ecuación de inversión sea razonable durante 20 años. Porque vos invertís, por ejemplo, para hacer una mina, los primeros 3 años es la inversión más grande, y después empezás una pequeña rentabilidad, o grande, lo que fuere, pero esa rentabilidad que la vas obteniendo es durante los siguientes 20 años. Es una inversión a muy largo plazo. Agustín, Ese tipo de cosas son las que tenemos que potenciar. perdóname que te interrumpa nuevamente. Es bien, Lagos le decía a los distintos presidentes de Perú que mientras la economía crecía al 6%, todos perdían las elecciones y muchos de ellos terminaban hasta presos, porque la minería no es mano de obra intensiva. Obviamente es muy importante desarrollar la minería. Chile, con la misma cordillera que nosotros, tiene exportaciones más grandes que nuestro complejo agroalimentario. Pero me refiero, una vez que se construyan, porque si hay que construir ciudades, eso da mucho empleo, pero una vez que ese proceso de inversión termine, mi pregunta es si vos no crees que el modelo a largo plazo, no en la coyuntura, es un modelo en el que va a haber mayor tasa de desempleo. No, si no se hacen las cosas bien. Hacer las cosas bien, yo creo, en los países que tienen libertad, no tienen más desempleo, tienen menor desempleo. Son los países más abiertos, son los países que tienen mayor avance de la tecnología. Y una cosa que es bastante interesante, que los países más avanzados en tecnología, como por ejemplo la inteligencia artificial, la maquinaria, la robótica y demás, la mayor intensidad en el uso de robots, etcétera, que hay. Desde Keynes se creía que la tecnología iba a reemplazar a la gente y iba a aumentar el desempleo, pero la realidad es que cuando vos mirás los países más avanzados en tecnología, como es Alemania, como es Estados Unidos y demás, y te encontrás que son los que tienen menor desempleo. El problema de desempleo a la larga lo van a tener los países al revés, los que se cierran, los que por ejemplo hacen proceso de sustitución de importaciones, porque no se integran al mundo, los que se quedan fuera del mercado, porque no van a poder exportar, porque la productividad está creciendo muy grande en todo el mundo. Nosotros nos quedamos lejos de la productividad mundial. Entonces vos tenés que acercarte a la productividad mundial para no tener desempleo. Si no, lo que tenés es a lo sumo, los países que lo que hacen es agrandar el empleo público, pero pasa como en Argentina. Como no funciona bien el sector privado, hicieron crecer el sector público. Pero hacer crecer el sector público después lo tenés que financiar, tenés que cobrar impuestos y matás al sector privado todavía más. Pero finalmente el único que paga las cuentas es el sector privado. Entonces, si vos afectás cada vez más al sector privado, entras en un círculo vicioso donde cada vez tenés más desempleo y estás cada vez más complicado. Por eso ahora la situación es distinta, porque tenés un presidente que entiende este problema, que quiere bajar el gasto público,
que en su objetivo está aliviar al sector privado bajando impuestos, a pesar de que todavía no lo hizo. De hecho, aumentó impuestos. ¿Sí? Entonces, hoy, por supuesto que la economía todavía está muy mal, no es que está bien, está mal. Seguimos en el puesto 154, como te decía, de libertades económicas. Pero la ventaja es que tenés un presidente que tiene una idea muy clara de que esto hay que cambiarlo y sabe hacia dónde tiene que ir y está yendo hacia ese camino. Después puedes dudar si yo decía, vamos a cruzar la cordillera de los Andes y vamos a discutir por dónde. Uno puede elegir cruzarla por Puyehue y otro por Uspallata. Bueno, esas son las diferencias entre Cavallo, lo que yo puedo estar pensando, lo que piensa Caputo, pero los tres queremos cruzar la cordillera de los Andes. Clarísimo, Agustín Echevarne, muchísimas gracias por este tiempo para con nosotros. Te mandamos un abrazo y nos mantenemos en contacto. Igualmente, un abrazo grande. Acabamos de hablar con el economista Agustín Echevarne.